En el análisis económico de un proceso o de procesos, ¿cuál es su importancia? Tenemos que considerar que cuando se cuenta con un proceso industrial, tenemos la idea de implementar, de desarrollar, establecer un proceso industrial, ya sea porque es importante la generación de un cierto producto o porque es importante el consumo de alguna materia prima, pues lo que nos va a regir más que todo dentro de las múltiples cuestiones que existen actualmente, pues es el aspecto económico aunado con el aspecto ambiental, pero pues bueno, en este caso pues hacemos un análisis económico del proceso y pues bueno, tenemos que ver su rentabilidad, o sea, si desde un punto de vista económico este proceso va a ser pues rentable, ¿verdad? O favorable. Para hacer un análisis de económico de los procesos, pues podemos decir que tenemos tres niveles para el dicho análisis: un diseño preliminar, un estudio de preinversión y un diseño final o ingeniería de detalle. Nosotros, pues de alguna forma, pues la capacidad con las herramientas que se cuenta, con la información disponible de forma libre, pues quizá a lo más que podemos llegar es a tener un diseño preliminar adecuado. Estudios de preinversión, pues ya involucran ya pues ya cosas que en muchas ocasiones, o casi en casi todas las ocasiones, pues es información confidencial por parte de las empresas constructoras, lo cual pues en cierto sentido pues es lógico porque pues es de lo que sobreviven ellos, entonces no pueden dejar toda la información totalmente abierta, ¿sí? Y el diseño final pues igual, o sea, ya involucra pues ya prácticamente el desarrollo ya del proyecto que se fija desde en qué cuál sería su ubicación geográfica, tipo de terrenos, etcétera, etcétera, la construcción de los equipos, ya la instrumentación, diagramas completos de tubería e instrumentación, los famosos DTIs y todo esto, ¿no? Entonces, pues nosotros, pues nada más nos enfocamos a hacer un análisis exploratorio de lo que es el diseño preliminar. En el diseño preliminar, qué es lo que se hace? Pues se toma una información básica del proyecto, cuáles son los equipos principales, no necesariamente son todos los equipos principales del proceso, por eso es un diseño aproximado, y un escenario económico pues posible para poder ver si este proyecto va a ser económicamente rentable o va a ser potencialmente económico atractivo, ¿sí? Se debe de realizar lo más rápido posible para tomar la decisión de continuar o no con el proyecto. Todo esto pues a partir de las perspectivas económicas que se logren, ¿sí? El diseño de preinversión ya es un estudio un tanto más elaborado y un análisis económico más riguroso, donde pues ya se establecen condiciones del mercado para ver qué inversión puede ser confiable, cómo se va a comportar el mercado, si realmente me conviene de alguna forma invertir en un proceso nuevo, en una innovación tecnológica, o bien invertir mi dinero pues ya en otras situaciones del mercado, ¿sí? Simple y sencillamente poner el dinero en el banco, ¿sí? De alguna forma pues también esto pues quizás se termina saliendo del alcance de los conocimientos que nosotros como ingenieros podemos llegar a tener. Ya implica más un estudio ya de un buffet más completo de ingeniería. Después de esto, pues bueno, el proceso se va a analizar para ver si se cuenta con a partir de los parámetros e indicadores que se generan, pues si va a ser potencialmente atractivo o no desde un punto de vista económico, para finalmente llegar ya a un diseño final o ingeniería de detalle en el cual pues esto ya lo va a desarrollar ya empresas constructoras, o sea, ya firmas especializadas, las cuales pues ya tendrán que mostrar las condiciones, condiciones de operación, presión, temperatura, etcétera, etcétera, las cuales pues se va a trabajar en el proceso, cuáles son los diseños finales, los distintos planos de construcción del equipo, desde cómo se llama, diseño de la planta, ubicación de los equipos, en diagramas de eléctricos que se le conocen como diagramas unifilares, etcétera, etcétera. Aquí pues ya la estimación pues ya es muy precisa y a detalle, ¿verdad? Como les comentaba previamente, o sea, un análisis preliminar o diseño preliminar, que es con el que nosotros vamos a trabajar, nos da un estimado de cuánto nos puede costar la implementación de una tecnología.
para tener ahí, pues no sé, ahorrar ese dinero, tener las bases de licitación y ya al momento de que esto se pueda someter a licitación, ya las empresas especializadas, las empresas constructoras, en base a su diseño final o ingeniería de detalle que están proponiendo, dar un costo final, ¿sí? Que debe estar más o menos del mismo orden del caso del diseño preliminar. Entonces, en este caso, pues como les comentaba, aquí en este curso, pues el alcance se limita únicamente a un análisis económico del diseño preliminar y no por esto, pues quiere decir que sea simple. Tiene ahí pues sus cuestiones de dificultad también. Para eso, pues vamos a identificar pues diversos componentes de la economía del proceso. El primero de ellos que vamos a comentar es la inversión requerida, ¿sí? La inversión requerida para el proceso se puede dividir en dos partes. No siempre es posible hacer este desglose, pero se puede dividir en la inversión fija y en un capital de trabajo o circulante. La inversión fija pues se refiere al costo de los equipos de proceso, como pueden ser los reactores, las columnas de separación, o sea, columnas de destilación, columnas de absorción, columnas de extracción líquido-líquido, bombas, compresores, etcétera, etcétera. O sea, se refiere a los equipos del proceso, obviamente incluyendo aquí la tubería y válvulas, por decir algo más. Por otra parte, el capital de trabajo, pues es el dinero o la cantidad necesaria tener en operación al equipo, ¿sí? Podríamos decir que es básicamente tener la materia prima lista para ser trabajada en el proceso y valga la redundancia, o sea, generar los productos. La inversión fija se puede dividir aún en dos partes más. Una que incluye los componentes principales del proceso y otra que incluye la inversión en equipos auxiliares, como pueden ser generadores de vapor, si es que en nuestra planta nosotros vamos a generar vapor. ¿Por qué? Porque se podría dar el caso que lo compráramos o se adquiriera este vapor de alguna planta contigua a la cual se va a instalar esto. Torres de enfriamiento, si es que nosotros como tal vamos en nuestro proceso a estar enfriando pues el líquido, en este caso pues agua, que sería un fluido de trabajo para enfriar. Pudiera darse el caso de que este servicio lo hiciera una compañía externa, ¿sí? Entonces, en eso se puede dividir la inversión fija, en los componentes principales del proceso y en servicios auxiliares. Y algunos otros más que pudiera ver ahí, o sea, pudiera ver, pues ahí en algunas ocasiones, ya también luce como equipo auxiliar, tomar aire del ambiente y separarlo en oxígeno y nitrógeno, por mencionar un caso. Entonces, ¿y por qué se hace o por qué se busca hacer la división de esta inversión fija? Desde un punto de vista, así vamos a llamarlo, se permite identificar pues los riesgos que puede haber. O sea, desde un punto de vista de riesgo, la inversión en el equipo principal es más difícil de recuperar si el proyecto fracasa. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hemos visto de manera general que si vamos a utilizar un intercambiador de calor, nosotros lo vamos a diseñar y a construir bajo las especificaciones requeridas de mi proceso, que puede ser diferente a la de un proceso pues similar o contiguo a nuestro caso, ¿verdad? Entonces, si nuestro proyecto no se va a llevar a cabo, pues ¿qué vamos a hacer con ese intercambiador de calor? Va a ser difícil colocarlo en el mercado. ¿Por qué? Porque cumple con las condiciones a las cuales yo hubiera trabajado mi proceso. Por eso es que tiene un punto de vista o es un capital de riesgo pues alto, ¿no? Por otra parte, el capital de trabajo que pues hemos visto que lo podemos relacionar principalmente de una forma u otra con mano de obra, con inventarios que se tengan, o sea, materia prima almacenada para que se convierta en productos, pues esto es un menor riesgo. Eso sería más fácil de colocarlo en el mercado. Otro componente de la economía del proceso es el costo de operación. Ahora, hay diversas maneras de expresar el costo de operación. Puede ser por unidad de tiempo, dólares, pesos al año, o por unidad de producción, dólares o peso por kilogramo,
dólares o peso por tonelada, dólares o peso por libra, ¿sí? Dependiendo cuál sea nuestra base de cálculo o cómo vamos a expresar los costos. ¿Qué es lo que incluye el costo de operación? Incluye los costos de inversión, costos variables, costos de mano de obra. Y vamos a observar que aquí se tienen pues diversos factores ahí de, como llamémosle, de corrección, ¿sí? En algunos casos. Por ejemplo, a la inversión fija, si es posible, se le aumenta o se consideran factores adicionales, como pueden ser el pago de regalías, si es que nosotros vamos a utilizar un proceso donde la patente todavía está vigente. Gastos de mantenimiento, siempre va a haber gastos de mantenimiento y tenemos que incluirlos en algún lugar, o sea, entonces pues se incluye aquí o afecta lo que es la inversión fija, ¿sí? Y algunas otras cuestiones que pues de alguna forma pues no sabemos que se puedan llegar a presentar y que pues bueno, vamos a tener ahí, pues a veces le llamamos nosotros un colchón para gastos emergentes que surjan por ahí, ¿sí? Tenemos enseguida pues el costo unitario de cada una de las materias primas, o sea, aquí pues dependiendo cuál sea nuestra base de cálculo, puede ser que el costo de la materia prima esté dado en libras, en kilogramos y después pues dependerá cómo vamos a expresar este costo de operación, tendríamos que hacer las conversiones correspondientes, ¿sí? Tenemos costos de servicios. ¿Qué servicios pueden ser? Vapor, puede ser agua de enfriamiento, si es que nosotros, en lugar de generarlos, o sea, o sea, que sea autogenerados o autosuficientes, lo tengamos que comprar de manera externa. El costo de la mano de obra. Muchas ocasiones es muy difícil predecir cuánto va a ser el costo de la mano de obra. Si es factible, lo incluimos y si no, pues no lo vamos a incluir, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, cuando hacemos un análisis comparativo entre un proceso 1 y un proceso 2, pues si no tenemos información de costos de mano de obra, pues no lo tendremos ni para el proceso 1 ni para el proceso 2. Todo esto se suma menos si es factible vender los subproductos generados, pues lo vamos a restar, ¿verdad? A lo que es un costo de operación. Y debe de tener ahí pues el precio o el costo también unitario de los subproductos que estarán disponibles para venta. Beneficio neto. ¿Qué es el beneficio neto? El beneficio neto pues se calcula restando el beneficio o utilidad bruta, a eso la depreciación del equipo y el pago de impuestos. ¿Cómo obtenemos el beneficio bruto? Pues bueno, si yo conozco cuánto voy a estar produciendo del producto principal y si es factible que yo venda los subproductos que se generan, pues ese sería mi beneficio bruto, ¿sí? Ya lo multiplico por sus costos unitarios. Ahora, a ese beneficio bruto, pues le voy a restar algo que se le conoce de la inversión fija, pues le voy a restar lo que es el factor de depreciación. ¿Qué es el factor de depreciación? Pues los equipos simple y sencillamente, pues por hacerse viejos, obsoletos y todo eso, se deprecian en el mercado. Van a valer cada vez menos y más conforme se están usando y pues se van haciendo más viejos, ¿sí? Tenemos un factor de depreciación para fines contables, un factor de depreciación para fines de impuestos y asimismo tenemos que considerar las tasas de impuestos. Si no se nos especifica lo contrario, consideramos como factores de depreciación para fines de impuestos y para fines contables un 10% y una tasa de impuestos hasta de un 50%, porque es un valor, digamos, que hasta lo cual se puede alcanzar la tasa de impuestos. Entonces, pues nos vamos a una situación un tanto extrema. Con esto calculamos lo que es el beneficio neto. El beneficio bruto, como les comentaba anteriormente, pues son las ventas anuales y si es factible tener los costos de operación también de manera anual, pues se los restamos a las ventas anuales. En ocasiones, pues no es posible tener este costo como tal. Mientras más información tengamos, más completo va a ser el análisis económico. Entonces, en algunos casos, pues no vamos a poder tener el costo de operación anual. Se prefiere, pero si no, pues ya dejaríamos al beneficio bruto con respecto a las ventas anuales. Ahora, con estos valores que que hemos calculado, que es beneficio neto, beneficio bruto, este,
etcétera, etcétera, pues vamos a ver que podemos calcular una tasa de retorno. Más o menos similar al concepto que manejaban ustedes en ingeniería económica de la tasa interna del retorno. La tasa de retorno pues no es otra cosa más que dividir P. Hay que recordar qué cosa es P. P viene siendo el beneficio neto, se divide entre I. ¿Qué cosa es I? Es la inversión que se tiene. De preferencia, incluyendo la inversión fija y el capital de trabajo. Si no es factible tener el capital de trabajo, pues únicamente tendríamos la inversión fija, ¿sí? Entonces, tenemos que la tasa de retorno va a ser el beneficio neto dividido entre la inversión. Las compañías como tales, dependiendo las situaciones del mercado, cómo se encuentra la banca, cómo se encuentra la bolsa, pues fija ahí una tasa de un cierto valor, ¿sí? Para hacer la comparación de la tasa de retorno, ¿sí? Este valor, digamos que es un valor mínimo establecido por la compañía, y si la tasa de retorno es mayor a este valor y a ese valor de impuestos que estaría de alguna forma quizá ganando el dinero que yo voy a invertir nada más por tenerlo en el banco, entonces el proyecto lucirá atractivo y tendríamos que hacer un estudio con más detalle. La tasa de recuperación mínima se establece en base a situaciones económicas del mercado y en función del riesgo que implica la operación industrial bajo consideración. En ocasiones tenemos que, en lugar de llegar nosotros a la tasa de retorno, se establece una tasa de recuperación mínima y entonces a partir de esta tasa de recuperación mínima, con los costos de inversión que yo tengo y en los costos de operación, etcétera, etcétera, yo puedo llegar a fijar cuál sería el precio mínimo del producto que yo voy pues, a vender. ¿Sí? Y si este precio mínimo está por arriba del precio del mercado, pues mi proyecto no será pues atractivo. Si está por abajo del precio de mercado, pues lo interesante, ¿verdad? Porque entonces yo hasta podría tener una ganancia extra al vender mi producto a la al precio del mercado, o ser más atractivo porque yo lo estaría vendiendo a un menor precio del mercado actual. Entonces puede ser que se trabajen los problemas de esa manera, a partir de una tasa de retorno mínima. Un beneficio extra. ¿Qué cosa es el beneficio extra? Tenemos ¿cómo se llama? El beneficio neto, ¿sí? Y le vamos a restar aquí lo que es la inversión de mi proyecto, multiplicado por la tasa mínima de retorno. Entonces, si la tasa de retorno es mayor a la tasa mínima de retorno, como tenemos aquí este producto, va a ser positivo, lo cual establece que es un requisito para la factibilidad económica usando este criterio. O sea, si yo tengo un beneficio extra, o sea, pues positivo, o sea, que estoy obteniendo un beneficio, pues bueno, este, pues va a ser más atractivo el proyecto o que estoy yo contemplando invertir. Aquí también es importante considerar que no necesariamente la alternativa con mayor tasa de retorno tendrá el mayor beneficio extra. ¿Por qué? Porque pues depende cuál es el valor de la inversión, cuál es el valor del beneficio neto. Tasa de recuperación del capital. ¿A qué se refiere la tasa de recuperación del capital? Representa en cuánto tiempo el inversionista podrá recuperar su capital en caso hipotético de que todas las utilidades se usaran para este fin, ¿sí? Ya tengo yo el costo de inversión, tengo el beneficio neto ya establecido aquí, los parámetros ahí para cuestiones de depreciación y todas estas cosas. Entonces yo puedo establecer en cuánto tiempo voy a recuperar el capital. El tiempo bueno, está repetido esta parte de acá. Tenemos otra parte. Esto, pues hasta donde yo recuerdo, no lo vamos a trabajar en este curso, pero bueno, es importante tenerlo ahí presente por cualquier cuestión. ¿Qué es el valor presente?
El valor presente pues nos va a servir para comparar alternativas que pueden implicar o más bien implican gastos o inversiones en los diferentes tiempos. Una inversión fija en ocasiones debe compararse con beneficios anuales que se obtienen a cambio de ella y así sucesivamente. Existen dos formas de determinar el valor presente. Uno de ellos es el modelo de contabilidad continua expresado de esta manera y otro es el modelo de contabilidad discreta. ¿Cuál vamos a elegir? Eso ya depende. Ya depende, pues no sé, puede depender de la compañía, puede depender de nosotros mismos, el cual de alguna forma pues nos dé una mayor confianza. Existen esas dos alternativas y pues quedan ahí, pues al gusto, ¿verdad? Que puede ser de ustedes. Es importante también hacer la adecuación cuando tenemos nosotros un costo de la planta, un costo, pues sí, o del proceso que yo quiero construir, que se hace en base a una cierta capacidad, ¿sí? Capacidad de la planta. O sea, yo puedo tener una planta para producción de ibuprofeno de 50 toneladas al año y me da un costo X, vamos a decir, 600 millones de pesos, ¿sí? Entonces, si yo quiero construir una planta más pequeña, porque mi mercado es más pequeño, en lugar de 500 toneladas al año, que sea únicamente de 80 toneladas al año, pues yo puedo, obviamente el costo de inversión pues va a ser menor, pero pues no lo puedo establecer así directamente por una regla de tres, sino que se hace pues a partir de esta regla exponencial, que de alguna forma pues esto sería una regla, podríamos llamarle una regla heurística, no tiene un fundamento científico, matemático como tal, pero pues es lo que se establece, ¿sí? A reserva de que esta tecnología, alguna empresa haya demostrado que es diferente, ¿no? Y asimismo, pues el valor de m, el exponente, toma un valor de 0.6 que también pudiera cambiar, ¿verdad? Generalmente se va a preferir, o sea, pues prácticamente siempre, puede haber ahí ligeras excepciones, se va a preferir que el valor de m sea menor a 1, o sea, esté entre 0 y 1, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque esto nos va a llevar a que implica que una planta de mayor capacidad se traduzca en una menor inversión al hacer el análisis económico del proceso, y esto es lo que se llega a conocer como una economía de escala. El efecto que puede tener el tiempo en la inversión se ve modificada o se ve corregida mediante indicadores o índices, ¿sí? Podemos ver aquí la ecuación, o sea, la inversión para un tiempo 2, vamos a decir, es igual a la inversión en un tiempo 1, afectado por la relación entre los indicadores o índices del año 2 con respecto al índice del año 1. Generalmente, año con año, estos índices se van incrementando, ¿sí? Ahora, ¿dónde encontramos esta información? Les he comentado previamente, asimismo, que existen revistas, llamémosle especializadas, por ejemplo, Chemical Engineering, Hydrocarbon Processing, que mes con mes o números especiales publican ahí la descripción tecnológica y económica de un proceso. Ahí podemos ver esa información. Asimismo, pues existen sitios en internet donde podríamos ver esta, esta información. Es un tanto restringida, pero sin embargo, pues existe esta información, ¿sí? Ahora, los indicadores o índices que hacen la corrección pues de los costos, ¿verdad? De inversión, pues de alguna manera reflejan lo que es la inflación en los costos de inversión de las plantas químicas, desde simple y sencillamente la depreciación del capital, la depreciación de la moneda, hasta cambios en el precio del mercado que puede ser de la materia prima, del acero, por ejemplo, de la madera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, así es como se calculan estos indicadores año con año. Esto se estableció pues a finales de los años 60, por eso es que se tiene como año base el año de 1968, 1969, ¿no? Algo así. Ah, no, creo un poquito más atrás. Ahorita lo verificamos. Uno de los índices e indicadores, pues
más ampliamente usados, más que todo por la disponibilidad de información, es el índice de costos de plantas de la revista de Chemical Engineering. Mes con mes publica estos índices, tenemos información anual y podemos actualizarla hasta de manera mensual en el último año. ¿En qué se basa estos indicadores? De alguna forma, ¿cómo ha sido la inflación en equipo y maquinaria? Involucra los materiales de construcción, involucra nuevas técnicas, podemos decir, de la construcción de equipos, innovación en el tipo de maquinaria, etcétera, etcétera. Mano de obra para la construcción, pues obviamente, generalmente, pues año con año, pues se va incrementando el sueldo de los trabajadores, por decirlo de alguna manera. Construir edificios, pues también debido al material de construcción, pues esto pues afecta, ¿verdad? Se puede ir incrementando generalmente, entonces es un 7% y ya los costos de ingeniería y supervisión, que es en los cuales debiéramos de caer nosotros como ingenieros, o sea, de estar supervisando cómo se construyen las cosas, pues también va aumentando nuestro sueldo debido a o debería de ir aumentando nuestro sueldo debido a la inflación ya del mercado y todo eso, entonces pues también se considera un 10%. Nos vamos especializando, pues vamos cobrando más, ¿sí? Entonces, el año de referencia que se toma es entre 1957 y 1959 y ahí por default pues tiene el valor de 100. Conforme han ido pasando los años, este índice se va incrementando su valor hasta tener, por ejemplo, en el año 2000, este índice de 394.1. De acuerdo, y como les había comentado, estos índices también pues aparecen en la revista de Chemical Engineering, ¿sí? Indicadores económicos. Y aquí podemos ver información un tanto más reciente, por ejemplo, hasta el año 2014, el índice o indicador era de 576. Y aquí de alguna forma, pues, nos indica todo lo que se está tomando en cuenta, ¿verdad? Y cómo se ven afectados estos índices. Por ejemplo, en el caso de equipos, se hace un desglose para intercambiadores de calor, maquinaria de procesos, tubería, válvulas, conectores, instrumentación del proceso, bombas y compresores, equipos eléctricos, soportes estructurales y otro tipo de gastos. Las labores de construcción, que pues vendría siendo mano de obra. ¿Sí? Y así sucesivamente, bueno, los edificios y la ingeniería y supervisión. Si tomamos de referencia que en el año 1957-59, pues todos estos eran igual a 100, pues podemos ver qué es lo que ha aumentado más considerablemente los gastos, pues en los últimos 50 años, por decir algo, ¿no? Esto aquí se vería reflejado, por ejemplo, que es las bombas y compresores, cada vez se construyen bombas de mejor calidad que permiten un mayor flujo pues de fluidos, valga la redundancia, y con equipos de menor tamaño. Entonces, pues por eso se incrementan sus costos, por ejemplo, ¿no? Bueno, sus índices en este caso, ¿sí? Por mencionar algo. Igual con la tubería, válvulas y conectores se generan válvulas y conectores pues que pueden ser más especializados, que puedan llegar a trabajar a una presión más elevada y pues obviamente eso incrementa sus costos y por consiguiente los índices. Otro tipo de índice de costo de equipo es el de Marshall y Stevens. Este se publica desde 1926 y se toma en consideración pues 8 industrias que se consideran de las más importantes. Y lo cual abarca química, petróleo, ¿sí? Hule, polímeros, podríamos decir, pinturas, papel, vidrio, cemento. Sí, son las principales industrias en las cuales pues uno como ingeniero químico vamos a decir o de procesos industriales pues existen, ¿verdad? Estos índices también se llegaban a publicar en la revista de Chemical Engineering. Sin embargo, pues de esto dejó de publicarse pues aproximadamente en el año 2010 y 2012 y ahí podríamos tener nuestro indicador, ¿sí? Tomando como línea base el año de 1926 y podemos observar pues cómo se ha incrementado pues considerablemente desde 1926 este índice. Aquí como les indicaba es
cambia. Por ejemplo, esto es publicado en diciembre del 2010. Esto es publicado en diciembre del 2011, o sea, un año después. O sea, ahí podíamos ir viendo cómo se iba modificando este índice. Otro índice que tenemos de costos de índices de costo de construcción de refinerías o índice de Nelson. ¿Sí? También se comenzó a publicar en 1946 y utiliza como referencia pues estos rubros: mano de obra especializada, mano de obra común, hierro y acero, materiales de construcción y equipo misceláneo. Podemos observar aquí que este índice de Nelson le da un mayor impacto a lo que es la mano de obra, ya sea la especializada o la común, ¿sí? A diferencia de los índices de Chemical Engineering, que se enfocaban más en otras cuestiones. Entonces, pues se tiene de referencia el año de 1946 y podemos observar cómo se incrementa, por ejemplo, hasta el año 2000. Esto es un poco más difícil de conseguir la información. Existen en internet, cuestión de buscarle, índices actuales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos hasta el año 2014, pues cuánto sería el índice, ¿no? Tomando como referencia el año de 1946. Por eso es que aquí en 1946 observamos que todo vale 100, ¿sí? Y así se ha ido incrementando, ¿sí? Este índice hacia adelante, hacia 2014, y ha ido disminuyendo si se hiciera hacia atrás. ¿Por qué se hace hacia atrás? Pues porque pudiera ser que yo tuviera el costo de inversión o de operación de una planta, pero con referencia al año de 1930. Entonces, a partir de estos índices, yo pudiera actualizar hacia el costo a un año determinado. Por eso es que también se hace hacia atrás. Hay que recordar que esto es para la refinación del petróleo y de alguna forma esta es una industria ya un tanto añeja. Y bueno, aquí ya son índices pues de lo mismo, índices de Nelson ya un tanto más actualizados hasta el año 2017, donde pues observamos cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, las bombas, maquinaria eléctrica, instrumentación, intercambiadores de calor, etcétera, etcétera. Esto con lo que se refiere a la construcción de las refinerías y a la operación, pues serían pues estas cuestiones: el costo del combustible, el costo de la mano de obra y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, es importante para fijar lo que es el precio de venta, que las ecuaciones de beneficio neto y beneficio extra, lo que nos presentan son ciertos equilibrios que de alguna forma se pueden ligar a tener un significado económico. Por ejemplo, en el caso aquel en el que el beneficio neto es cero, es cuando la empresa no gana ni pierde globalmente. Todas sus utilidades se utilizan para pagar impuestos y recuperar su inversión. O sea, no es de que yo esté perdiendo o haya quedado tabla, sino que simple y sencillamente todo el dinero se ocupa. Pagar impuestos, pagar mano de obra y de alguna forma lo que se tiene contemplado para recuperar la inversión en el tiempo que yo lo habría calculado previamente: 5, 8, 10, 15 años. Por otro lado, cuando el beneficio extra es cero, pues se tienen las utilidades mínimas definidas por la compañía. En este caso se tendría una manera de estimar cuál es el precio de venta mínimo del producto, como les comentaba anteriormente, y a partir de este precio de venta del producto lo comparo contra el precio del mercado y yo me daría cuenta si es rentable o no producir dicho producto con la tecnología que estoy proponiendo. Otra forma de estimar el precio de venta incluye lo que es la tasa de inversión, perdón, la tasa de retorno en la inversión al estimar el costo de producción del proceso. O sea, yo una vez que establecí la tasa mínima de retorno, pues de ahí puedo ver cuánto tiene que ser el precio de venta para que el dinero de la inversión que yo estoy contemplando, por ejemplo, en 10 años, que se recupere en 10 o 15 años, cuánto tendría que ser el precio de venta de mi producto. Y ya dependiendo de eso, pues vería si mi proceso es rentable o no. Si no es rentable, pues a lo mejor podría proponer que la tasa de retorno fuera mayor, o sea, que tuviera un mayor tiempo para recuperar la inversión. ¿De dónde puedo yo conseguir información? De internet, de
de revistas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos dice que el precio de las materias primas se podría conseguir en la revista de Chemical Marketing Reporter. Pues sí, puede ser que sí se consiga, pero pues no está abierta al público. O sea, yo no la puedo consultar y ver los precios, ¿verdad? Otra alternativa, de alguna forma, pues les había comentado también hace algunos días que en muchas ocasiones pues se encuentran estos precios en Alibaba, ¿no? Actualmente. Es cuestión de buscarle ahí, ¿sí? Las inversiones de tecnologías, pues eso también existen empresas que tienen esta información y nos hacen un desglose muy detallado de cómo opera dicha tecnología. Nos dan sus costos de inversión, sus costos de operación, costos por servicios externos, servicios auxiliares. Sin embargo, pues también, o sea, para esta información, pues es necesario pagar y probablemente pues no esté a nuestro alcance. Otras fuentes que no están actualizadas, no están tan detalladas y presentan la información, pues digamos, muy condensada, es la revista de Hydrocarbon Processing y Chemical Engineering. Este es un ejemplo de precios de los productos químicos y ver su evolución con respecto al tiempo. Gases, por ejemplo, aquí en un ejemplo de información respecto a los costos de inversión para una tecnología, que en este caso pues es la producción de metionina a través de la fermentación de la glucosa. Se hace una descripción muy simple y breve de qué consiste el proceso. Asimismo, pues tiene ahí que los equipos que se involucran. Algo importante ahora en lo que concierne a nosotros es de que pues se nos da aquí, por ejemplo, el costo de inversión, ¿sí? Que es de 430 millones para una planta. Bueno, aquí no alcanzamos a ver cuál es el tamaño, pero en la información que está aquí contenida, pues sí menciona que el costo se hace para una cierta capacidad de planta. Y pues bueno, y los costos de operación es de $3,900, por ejemplo, por tonelada de metionina producida. Pudiera darse este costo en base a, vamos a decir, a la cantidad de glucosa procesada, por decir un caso. Otro ejemplo, pues son las revistas de Hydrocarbon Processing, ¿verdad? Donde existen, pues, muchísimas tecnologías ahí, ¿sí? Donde, pues, nos dan los costos, ¿verdad? Por ejemplo, un análisis económico para una planta de 50 toneladas anuales que producen estos refinados, ¿verdad? Y cuáles son los costos, ¿verdad? De operación y los costos de inversión, por ejemplo. Sí, aquí podemos ver las características generales del proceso, los equipos principales, no es una simbología del todo correcta, ¿verdad? O completa, pero pues un tanto más detallada, ¿sí? Ahora, para determinar estos costos, pues también es importante o vamos a partir de balances de materia. Pueden ser balances de materia simples en los cuales se toma como base de cálculo la cantidad de producto principal o bien podría ser la cantidad de materia prima principal que vamos a procesar, ¿sí? Y ahí tenemos a veces la información pues dada de manera pues un tanto compleja de repente. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso de la tecnología para producir anhídrico maleico mediante la oxidación de benceno, se contarían con los siguientes datos. Tenemos que el producto, que es el anhídrido maleico, pues se reporta que su costo, vamos a decir de alguna forma, ¿sí? O la cantidad de materia prima, balance de masa más que costo, se reporta de la siguiente forma. Como esto es mi base de cálculo, la cantidad de anhídrido maleico producido, pues su factor pues va a ser de 1, ¿verdad? Una tonelada de anhídrido maleico por cada tonelada de anhídrido maleico como producto. Por otra parte, el benceno, que es uno de los reactivos, pues su coeficiente técnico tiene un signo negativo, recordando que esto es porque es una materia prima y nos indica que por cada tonelada de anhídrido maleico producido se consumen 1,19 toneladas de benceno. ¿Esto por qué? Pues porque pues, el benceno puede que no se convierta completamente, ¿sí? Y que se estén generando, o bien que se estén generando subproductos durante la reacción. Otra información importante de los procesos, pues es los servicios.
Para los servicios, pues puede ser que nosotros tengamos que hacer un balance de energía o bien que que ya nos den los costos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos estos casos. Electricidad consumida puede ser en función del consumo unitario, tonelada de quién, pues del producto que estamos buscando, o bien tonelada de la materia prima en la cual se ha establecido la base de cálculo. ¿Cuál es el costo de la energía? Sí, o sea, 2.21, por ejemplo. Vapor producido, es importante, aquí vemos un signo negativo, ¿por qué? Esto me indica que mi planta, mi proceso va a generar vapor y yo lo voy a poder vender. ¿Sí? Por eso es que tiene un costo negativo, o sea, estaría obteniendo ahí una cierta ganancia. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto es cómo vamos a trabajar o vamos a iniciar a hacer los análisis económicos de los procesos